A las personas que nos están escuchando en este momento, me place darles la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Alejandro Acevedo y junto a Darío Rodríguez vamos a llevar a cabo este experimento de podcast que tiene como título o se hace llamar Silbido de Posta. El tema que vamos a tratar hoy es la ausencia de bares y la ausencia de cafés gracias a la pandemia. Darío, bienvenido. Hola Alejo, buenas tardes y buenas tardes también y tardes o días, noches para todos los que y las personas que nos escuchen alrededor del mundo mundial. Entramos en materia de una vez. El café, el bar, la taberna, inclusive la cafetería más pequeña son los refugios de personas que encuentran en ellos su casa, su cueva, su útero, ¿no? Son los lugares de referencia y los sitios donde trabajan, respiran y viven. Con ocasión de esta epidemia global y de todo esto que ha traído el COVID-19, pues hemos visto el cierre o la caída ya, el ocaso de muchos de estos lugares de encuentro. Y me parece que lo primero que querría mencionar, lo primero que querría referenciar es el hecho de que al quitarle a uno la posibilidad del encuentro, sobre todo nocturno, de la noche como una especie de cómplice con, con uno que trata de batirse en medio de la soledad o del habitante del café que se encuentra con dos o tres personas a lo sumo, a lo máximo, pues yo creo que están en cierto modo mutilándonos como como creadores, como lectores, incluso como ciudadanos, ¿no? Porque le están dejando a uno solamente un espacio que es el de la casa y la habitación, y resulta que en el café, en la taberna, se puede ver también el sentido antiguo, el sentido griego del ágora, el lugar donde se encuentran todas las expresiones y donde uno puede cotejar de pronto una experiencia universal, ¿no? Donde uno puede medirle un poco el pulso al universo, a lo que está pasando en una afuera que se nos está negando, pues por todas estas circunstancias de vida que estamos padeciendo. Así es, mi hermano. Así es, nos quitaron, nos castraron. Nos castraron el refugio, nos castraron la casa, nos castraron el escondite, la cueva en medio de la multitud, la cueva pública. Entonces, sí suele ser bastante complicado eso, más allá de la falta de la ausencia de estos cafés, de estos bares, de estas tabernas. Es necesario también observar eh, la situación económica de estas personas, ya que muchas de esas personas se sostienen económicamente de un café, de una cafetería, y prácticamente se les ha hecho totalmente imposible sustentarse, totalmente imposible llevar esta cuarentena a flote desde una parte económica, a tal punto de llegar a los domicilios. Y a esa parte también quería llegar de que las personas que frecuentábamos comúnmente esta noctámbula diligencia del café, del bar, nos hemos tenido que acostumbrar a hacer un café, a hacer un bar alguna forma de una forma muy ambulante, de una forma más personal, de buscar ese rincón en la casa, de buscar esa pequeña habitación en la casa que podamos más o menos persuadir como café, como esa cueva, en medio quizá ya no de la sociedad en general, pero sí puede ser en medio de una situación, de un aura familiar. Y evidentemente es más complicado porque, eh, pues hombre, se está a unos pasos, se está a unos pasos de alguna discusión, se está a unos pasos de un favor, se está a unos pasos de
de toda la familia como tal, de cualquier persona entra, cualquier persona interrumpe. Las interrupciones son un tanto diferentes. En el café las interrupciones son amistosas, qué es de su vida, cómo va todo, un sitio de reunión, justamente como su merced lo comentaba, un ágora, porque más allá de ser un sitio de reunión para pues hablar cuestiones cotidianas, quizá banales, también puede ser un sitio dirían ya nuestros viejos, eh, arreglar el país con opiniones, arreglar el mundo y mostrar el arte, justamente. A mí me parece muy curioso y podríamos hacer una acotación eh, referente al 20 y el 20. El café en 1920 y el café en el 2020. Quizá contextualizar un poco esto, sobre todo desde una parte más capital, desde Bogotá, incluso acá en las aldeas, en las provincias, valorar más o menos la distancia de la situación, de las interacciones en las cafeterías, en los bares, limitadas o pasando a través del océano de un siglo como tal. Un océano que nos dejó ahorita en el 2020 en una situación bastante difícil para los cafés, para los habitantes de café, para los habitantes de bares, y que de alguna forma es antagónica frente a lo que pudo haber sido, pudo haber pasado, pudo haber constatado eh, un café o un bar hace 100 años. Pues que no deja de ser curioso que los lugares públicos como los cafés o las tabernas sean vistos desde la operatividad del tratamiento de la pandemia como lugares no esenciales, ¿no? Por ejemplo, un centro comercial o un almacén de cadena sea esencial. Es curioso, ¿no? Un poco paradójico porque si un lugar podría adaptarse perfectamente a los patrones de seguridad de prevención de la pandemia, pues sin ninguna duda sería un café o un bar, ¿no? Y muy lejos de esa posibilidad, un entorno tan amplio como pues un almacén de cadena, un centro comercial, pero así estamos en este país y esas son las lógicas y la forma en que se entienden las cosas acá. Si hay algo que estaba pensando en esta referencia que hace su merced con el paso del siglo, con este siglo que ha pasado de los años 20 del final de la Primera Guerra Mundial a nuestro año, a este 2020, y es que hay un estudio, un libro, que de hecho se puede conseguir completo en internet, que se titula El impúdico brebaje, que es una historia de los cafés en Colombia que lo realizan varios autores, editado por Mario Yurchis y que lo publica Patrimonio Bogotá. Entonces son historias de algunos cafés en Bogotá, de lugares, podríamos llamar legendarios, emblemáticos, que son donde finalmente se ha construido. Me uno a su idea, lo de arreglar el país. No solamente se ha opinado, sino que se ha conspirado y se ha gestado la nación, ¿no? Finalmente la formación de grandes políticos, les cito solo un ejemplo muy concreto de una persona que se formó no en un colegio ni en una universidad, sino en un café, que es Alberto Lleras Camargo, que fue 2 veces presidente de Colombia. La formación de él como periodista y la incursión de él en el grupo Los Nuevos, que era un grupo de poetas de principios del siglo, muy por los años 20, como su merced lo ha mencionado. La reunión de estos personajes se daba en los cafés, ¿no? Había un lugar que era el Café El Cisne, que fue un café que duró muchísimos años en Bogotá, del cual era cliente, por ejemplo, Aurelio Arturo. Se me ocurre en este momento que para recordarlo, que él salía de la notaría donde trabajaba como abogado y como notario, salía siempre a tomarse su café. Muy seguramente escribió algunos de sus poemas, de los 40 poemas que escribió en toda su vida. Alguno de ellos tuvo que haberlo pensado o haberlo visto, haberlo revisado en el Café El Cisne o en alguno de estos cafés del enclave del centro de Bogotá. Entonces estamos hablando de una realidad que para nosotros
se convierte prácticamente como en una especie de supletorio del colegio, de la academia, del templo. Y me acuerdo también de la súplica que hacía William Blake, el poeta inglés, cuando pedía que ojalá pudieran vender cerveza dentro de los templos. Con eso él iba y acudiría muy cotidianamente a los templos, si le vendían cerveza. Entonces creo que hay una simbiosis, una comunicación muy estrecha entre el espacio sagrado y el espacio del café, de la taberna, que son también espacios sagrados de una sacralidad diferente, claro, donde se puede construir el destino de una persona o de unas personas. Y sin ninguna duda, volviéndole a citar el libro de Patrimonio de Bogotá, el impúdico brebaje, sin ninguna duda, es ahí donde se ha pensado a la nación, es decir, un lugar donde se pueda pensar, que ya de por sí, desde el sentido más elemental, un sitio desde donde se pueda pensar. Y yo creo que eso no lo garantiza ni la casa de uno, ni la calle siquiera. Eso lo garantiza solamente este tipo de lugar, que es una especie de interregno entre el afuera y el adentro, ¿no? Podría ser el café. Así es, mi hermano, es una perspectiva bastante inusual, también dándonos cuenta un poco también con esta situación nacional, eh, una cuestión muy consumista, ¿no? Eh, Preferir de alguna forma el consumo económico que el buen consumo de la vida. Arriesgar su vida por un televisor, por una lavadora, por todo este tipo de electrodomésticos en este primer día sin IVA que hubo. En fin, ya habrán los estudiosos que hablen de eso específicamente. Pero en general lo que sí podría quedar claro es justamente que, pues para bien de la nación, de una nación que se basa totalmente del consumo, totalmente de la economía, totalmente de que como tema primordial está el dinero más que la moral, más que la identidad nacional, es justamente que si haya una apertura completa de centros comerciales, de centros de consumo, pero no haya una apertura en los cafés, en los bares donde se consumen ideas. Y se pueden consumir ideas y a partir del tiempo, tal y como su merced lo ha mencionado, citando el libro del impúdico brebaje, eh, se va, se tiene presente ese intercambio de ideas y esa frecuente forma de asociación que pues lastimosamente poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Yo recuerdo mucho en al gran León de Grave en, en su café allá en el centro de Bogotá, en el automático, donde las personas iban, los grandes intelectuales nacionales, iban a reunirse con León de Grave y más allá de quizá generar ideas para un cambio nacional, también podría jugar, retar eh, al Gran León en un duelo de ajedrez, porque el café pues también se caracterizaba mucho y León también se caracterizaba mucho por ser un gran jugador de ajedrez. También se me viene a la mente un café que existió más o menos a inicios del siglo XX, donde es curioso porque no solo se reúnen quizá intelectuales, quizá personas que cambian el país para bien, sino también en su momento se reunían hacendados, se reunían personas con mucho dinero que hacían lo necesario, hacían prácticamente de las suyas, así como en el café de León estaban los poetas, estaban los escritores, los políticos, los intelectuales de alto peso a nivel nacional, por el otro lado también podrían encontrarse las personas muy adineradas para justamente como ellos en su momento lo dijeron, eh, eh, también hablar del país, supongo yo, supongo desde una situación también más económica y quizá no tan general, sino más, no sé, individual. Entonces el café se presta para muchísimas cosas y esa
no sé, esa podría decirse bohemia, aunque no es bohemia, pero no, no se me ocurre otra palabra, porque el bohemio es una cosa totalmente diferente y al café entra todo el mundo. Se ha ido perdiendo esa, como su merced bien lo decía, esas clases en el café, esa cátedra de café, eh, justamente se ha ido perdiendo mucho. Incluso se me ocurre a mí, yo he escuchado mucho a las personas decir, no, que la universidad de la vida, y yo he aprendido todo gracias a la universidad de la vida, haciendo referencia pues a sus experiencias y a lo que les ha podido enseñar sus mayores o a lo que han vivido, a lo que han sufrido, a lo que han tenido que sufrir. Y se me viene a la mente que justamente la universidad de la vida es la cafetería y la universidad de la vida es el bar y también la universidad de la vida puede ser la taberna. Y eso hay que rescatarlo, porque yo de alguna forma siempre he pensado que eh, en algún café, en algún bar, debe estar una persona con mucho conocimiento esperando al joven que llegue y se le acerque para transmitirle ese conocimiento y así generar y poder generar una tertulia, cosa que ya no se ve, que ya no se tiene como moda, porque pues en su momento ir al café de León de Grave era lo más importante, lo máximo, el tipo que fuera al café de León de Grave y hablara con León de Grave era el tipo más genial, el tipo más estudiado, el tipo más sobre los demás, tanto para jóvenes como para adultos, como para intelectuales, como para personas que aún están en el bachillerato, tanto para bachilleres como para políticos. Entonces, es interesante justamente rescatar eso. Sería muy bueno rescatar eso y pues que también las entidades institucionales no nos den tanto palo. Entonces sería muy bueno tratar de rescatar la tertulia y no como una tertulia, porque ahorita muchas personas pueden decir es que aún se hacen tertulias y se reúnen gente, se llega la intelectualidad de la aldea y se reúnen y hablamos de política y hablamos de tal libro y nos reunimos para hablar de tal cosa, pero, pero es que en su momento no era una cuestión de aviso de cafetería, tertulia literaria, día sábado tal a las 8 de la noche. Preside tal persona, tal escritor. No. Ah, en su momento fue una cuestión que nacía, una cuestión social, una cuestión que de verdad se impulsaba. No era una cuestión que como un programa de ferias y fiestas de un municipio, sino era de por sí un monumento, era un sitio donde habría que pasar y tenía uno que pasar por ahí para el simple hecho de escuchar. Así no opinase nada, así no dijese nada, así no presentase nada. La simple escucha era más que suficiente. Entonces sí habría que cambiar un poco todo esto y centrarnos más en situaciones diferentes para rescatar, eh, como bien lo hemos dicho, la cátedra del café, la universidad del café, la universidad del bar. Eh, entonces yo creo que ya se nos está alargando un poco el tema, entonces podemos ir concluyendo. Pasamos de una sociedad consumista eh, a la universidad del café. Entonces podemos ir concluyendo todo esto. Evidentemente hay que recomendar la lectura del libro, del impúdico brebaje, y podemos ir despidiendo esto de la mejor forma. Bueno, creo que me resta recomendar un par de libros. Me parece que lo llevan a uno a esos espacios, por lo menos desde el recuerdo, ¿no? Desde la añoranza. Uno de ellos es La balada del café triste, una novela de Carson McCullers, una escritora norteamericana que tiene su eje en una historia de amor bastante insólita, muy extraña, y que se sucede en el marco de un café pueblerino, como los que nosotros frecuentamos. Y hay otro libro que se titula Café de Artistas, de Camilo José Cela, que me parece que desde la sátira y desde
La caricatura ejemplifica muy bien lo que implica el café, ¿no? Lo que lo que está convocando el café y la taberna como lugares donde uno puede encontrar a su contrario o a la persona que tiene afín, ¿no? La persona con la que está de acuerdo. Eso me restaría por recomendar, añorar, esperar que en algún momento podamos volver a los cafés, a nuestras casas y saludar, si nos están oyendo en este momento, a los dueños y los regentes de los cafés por donde hemos andado en el mundo y de las personas que acuden a estos lugares que son como los cómplices de uno, así uno no los conozca o no los vea, ¿no? Es eso. Y muchas gracias por este primer programa. Muchas gracias por las recomendaciones de estos libros, hermano. Yo por mi parte, pues para las personas que nos escuchan, eh, recomendaría algunos poetas que quizá no hablan del café, de la cafetería, pero que sí anduvieron y sí se tiene presencia de como influencia del café en sus escritos, porque justamente allí fue donde los concibieron. De por sí, la mayoría de poetas, una gran cantidad, pues quizá no la mayoría, pero sí una gran cantidad de poetas conocidos o reconocidos tuvieron por influencia o quizá por contexto el café. El café siempre influencia en el arte. A pesar de que no se hable de él, se puede constatar y se puede contextualizar en las palabras, en las pinceladas, en los dibujos, en la misma música, eh, el café. Ah, y es indispensable esto. Entre ellos, pues, ya como lo hemos mencionado, el gran León, León de Grave, Becker, Gustavo Adolfo Becker y García Lorca, aunque pues García Lorca y Becker y León son poetas muy conocidos, pero es importante saber que anduvieron en cafés y que en su poesía también se puede ver esta influencia. Muchas gracias de antemano a todas las personas que quizá nos han abierto las puertas de algún café, de algún bar, eh, en los diferentes momentos de la vida, si hubiese sido solo una visita y que, como bien lo dice Darío, pueden estar escuchándonos. Y a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que están pendientes de este podcast, eh, espero que estén pasando un gran día y les agradezco mucho por estar ahí. A Darío también, muchas gracias y un abrazo a todos.